Era pasada la medianoche cuando ella decidió bajar a la sala y revisar la cámara de seguridad que nunca usaba. No buscaba problemas, no esperaba respuestas. Solo quería entender por qué había sentido ese vacío extraño en el pecho todo el día, como si algo en la casa hubiera cambiado sin que nadie lo notara. Encendió el monitor y la pantalla iluminó su rostro cansado. Al principio, solo vio pasillos silenciosos y cuartos en penumbra. Todo parecía normal, hasta que un sonido leve la obligó a acercarse más. Un paso arrastrado, un susurro corto, una sombra que cruzó el marco por un segundo. Su cuerpo se tensó. El silencio de la mansión se volvió pesado, casi vivo, como si cada pared ocultara una respiración contenida. Ella retrocedió el video. Luego lo adelantó. Después lo detuvo justo cuando la figura aparecía otra vez. Sintió un temblor en las manos, no por miedo, sino por una certeza que se formaba despacio, como una verdad que por fin se atrevía a salir a la luz. Algo en esa sombra le resultaba familiar, demasiado familiar. La piel se le erizó cuando pensó que quizá no estaba sola. O peor aún, que lo que había creído conocer sobre su propia vida nunca había sido real. Mientras el monitor seguía reproduciendo la imagen una y otra vez, su respiración se volvió la única voz del lugar. Y en esa quietud casi insoportable surgió una pregunta que le atravesó el alma. ¿Por qué su esposo había dicho que nadie entraba a ese cuarto desde hacía meses? Algo dentro de ella quiso apagar la pantalla y fingir que no había visto nada. Pero otra parte, más profunda, más herida, sabía que si apagaba esa cámara, nunca descubriría la verdad que llevaba años esperando este momento para revelarse. Porque hay instantes que cambian un destino sin pedir permiso. Y esa noche, frente a ese monitor, su mundo estaba a punto de derrumbarse sin aviso, sin misericordia, sin regreso. La imagen volvió a moverse en la pantalla, lenta, distorsionada por el ruido del sistema, como si la propia cámara se resistiera a mostrar lo que había captado. Ella avanzó unos segundos más, buscando una respuesta que no sabía si quería encontrar. La sombra regresó, esta vez más clara. No era un intruso, no era un empleado. Era alguien que caminaba con una familiaridad inquietante. La forma de los hombros, el ritmo del paso, la manera en que se detenía frente a la puerta del estudio como si conociera cada rincón de la mansión. Todo eso le provocó un vuelco en el pecho. No podía ser. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero el corazón, ese que siempre intenta advertir antes de romperse, ya sabía que algo estaba profundamente mal. Se acercó al monitor y bajó el volumen para escuchar con más claridad. Los sonidos se mezclaban con la estática, pero entre el eco metálico de la casa vacía reconoció un leve suspiro. No era suyo, no era de nadie que viviera allí. Y sin embargo esa respiración parecía conocer el lugar mejor que ella misma. Retrocedió de nuevo, esta vez desde el inicio de la grabación. Miró cada cuadro, cada movimiento minúsculo, cada sombra que cruzaba el pasillo. El reloj marcaba las 22:37. A esa hora ella estaba en la habitación leyendo, intentando distraerse del sentimiento extraño que la había seguido durante todo el día. Su esposo decía que estaría trabajando en una reunión importante y que regresaría tarde, pero la figura en la cámara había entrado a la mansión antes de esa hora, mucho antes. Hubo un instante en que la imagen se congeló. La figura se detuvo frente a la cámara como si supiera que estaba siendo observada, como si mirara directamente a sus ojos. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso retirar la vista, pero no pudo. Algo en esa presencia detenida frente a la lente parecía exigir que ella viera, que enfrentara lo que estaba por descubrir. Y entonces lentamente la figura levantó una mano. Fue un movimiento pequeño, suave, casi delicado. Un gesto que no debía tener ningún significado, pero que a ella la atravesó por dentro. Porque ese gesto, ella lo conocía. Su corazón empezó a latir con fuerza, golpeando en el pecho como si quisiera advertirle que no siguiera. Palpitaciones que se mezclaban con imágenes sueltas en su mente. Conversaciones incompletas, ausencias repentinas, llamadas que su esposo atendía lejos de ella, noches en que volvía diferente. Pequeñas piezas que nunca habían encajado, hasta ahora. Reprodujo la escena una y otra vez, tratando de convencerse de que su mente estaba jugando trucos, que la desesperación estaba creando fantasmas. Pero la realidad no se detiene solo porque una persona desea no verla. La figura caminó hacia la puerta del estudio, esa habitación que su esposo mantenía cerrada con llave, alegando que allí guardaba documentos confidenciales. Ella siempre respetó ese límite. Nunca preguntó qué había dentro. Nunca insistió en entrar.
Ahora entendía por qué él quería mantener ese espacio fuera de su alcance. La puerta se abrió sin resistencia. La figura entró y la cámara captó un destello de luz cálida desde el interior del cuarto. No era una oficina. No era un lugar cualquiera. Había algo allí que transformaba toda la historia. Ella sintió como una ansiedad sutil, casi venenosa, empezaba a instalarse en su pecho. Sin pensar, pausó la imagen justo antes de que la figura desapareciera al entrar en el estudio. Quería prepararse. Sabía que al reproducir el siguiente segundo podría descubrir la verdad que había intentado ignorar por demasiado tiempo. Miró alrededor de la mansión. El silencio la envolvía como si la casa misma esperara su reacción. Su respiración se volvió más lenta mientras apoyaba la mano sobre el monitor, intentando encontrar fuerza en un gesto tan simple. Sabía que en ese punto no había vuelta atrás. El tipo de verdad que aparece en una noche como esa tiene el poder de desenterrar heridas antiguas, romper certezas, destruir imágenes que parecían indestructibles. Respiró hondo y presionó play. La figura se giró. Por primera vez la cámara mostró su perfil, y en un instante que le desgarró el alma, ella comprendió que esa sombra no era un desconocido. Era alguien que no debería estar vivo. La revelación de aquel perfil la dejó inmóvil. No lloró, no gritó, solo permaneció ahí, respirando con dificultad, como si el aire hubiera perdido su color. Cuando algo tan profundo se quiebra de golpe, la mente intenta protegerse llevando a la persona hacia un lugar donde todo parecía más simple, aunque fuera mentira. Y fue así, sin que ella lo buscara, que su memoria la arrastró hacia atrás, a esos días en los que todavía creía que su vida era un refugio seguro. Recordó la mañana en que él la llevó a desayunar al jardín. El sol iluminaba la mesa con un brillo suave y ella creyó que ese resplandor era un buen augurio. Él sonrió, pero no fue la sonrisa plena que ella conocía de los primeros años. Fue una expresión contenida, como si temiera que algo se escapara si sonreía demasiado. Ella no lo notó en ese momento. Pensó que estaba cansado, que era la presión del trabajo, que era normal tener días así. Ahora, viendo la escena desde lejos, entendía que ese gesto escondía una verdad que él no estaba preparado para revelar. Después recordó un abrazo. Uno de esos momentos en los que el cuerpo busca consuelo en el silencio. Ella lo abrazó por detrás mientras él organizaba documentos en su escritorio. Sintió como su espalda se tensaba bajo sus manos. Él tardó algunos segundos en corresponder. No porque no la quisiera, sino porque dentro de él había un conflicto que no compartía con nadie. Cuando finalmente la abrazó, lo hizo con fuerza, pero su mirada estaba perdida en un punto que ella no alcanzaba a ver. Un detalle que en su momento no la preocupó. Hoy entendía que ese abrazo había sido el intento de aferrarse a algo que ya se estaba escapando entre sus dedos. También recordó un regalo. Él apareció con una caja pequeña en una noche cualquiera. No era un aniversario, no celebraban nada. Era solo un miércoles. Ella abrió el estuche y encontró un colgante delicado, hermoso, demasiado refinado para ser un gesto casual. Él le dijo que lo había visto y pensado en ella, pero su voz tembló al decirlo. Ella lo interpretó como un acto de ternura inesperada. No imaginó que ese temblor era culpa, o miedo, o las dos cosas juntas. Ahora, con el corazón atravesado por la imagen de la cámara, entendía que aquel regalo no había sido un símbolo de amor, sino un intento desesperado de tapar una grieta que él ya sabía que estaba creciendo. Hubo un brindis también. Una cena con amigos en la que todos reían y hablaban de viajes, de negocios, de planes futuros. Cuando él levantó la copa y la miró, su expresión fue luminosa, pero en el fondo había un brillo amargo, como si celebrara algo que estaba a punto de perder para siempre. Ella sintió un peso leve en el pecho aquel día, una intuición vaga que no supo interpretar. Ahora se preguntaba cómo había podido ignorar tantos Sinais. Cómo el corazón, tan intuitivo en ciertas cosas, había permanecido ciego ante una verdad que ya comenzaba a empurrar las puertas desde dentro. Aquellos momentos que antes recordaba como parte de una vida tranquila, ahora se mezclaban con una sensación de desasosiego. Porque cada sonrisa rota, cada abrazo incompleto, cada gesto forzado revelaba un patrón que ella no quiso ver. No porque fuera ingenua, sino porque a veces amar significa creer incluso cuando algo dentro de ti suplica que prestes atención. Amar es confiar, y la confianza cuando se rompe no cruje por fuera. Se quiebra por dentro, en silencio, como un vidrio templado que parece intacto hasta que un toque leve lo deshace en 1000 fragmentos. Mientras su mente recorría esas memorias, una certeza se hacía más fuerte. Aquella sombra en la cámara no era el inicio del problema. Era apenas la confirmación de una historia que había comenzado mucho antes, en gestos tibios,
en miradas esquivas, en silencios que ella justificó por no querer perder lo que creía seguro. Ahora esos recuerdos no eran consuelo, eran piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tomar forma, exponiendo la fragilidad de un amor que ella pensaba indestructible. El pasado empezaba a revelar que la felicidad que vivió no había sido completa. Había grietas invisibles, palabras no dichas, verdades escondidas bajo la apariencia de normalidad. Y todo eso la empujaba de vuelta a la realidad, a esa imagen congelada en la cámara que seguía esperando por su atención, desafiándola a mirar de frente lo que siempre temió encontrar. Respiró hondo, sintiendo el peso de esos recuerdos volviendo a asentarse en su pecho, y entendió que ya no podía seguir escapando. El pasado había hablado. Ahora era el momento de enfrentar el presente. Cuando su mente regresó del torbellino de recuerdos, la casa entera parecía haber cambiado de forma. Nada se movía, nada sonaba, pero todo tenía un peso nuevo, como si las paredes guardaran un secreto demasiado grande para sostener en silencio. Ella volvió a mirar el monitor y el reloj en la esquina inferior marcó una hora que no coincidía con nada que su esposo le había contado. Fue ahí cuando una sospecha, pequeña pero dolorosa, se instaló en su pecho con la fuerza de una semilla que empieza a romper la tierra desde adentro. No era celos, no era paranoia, era algo más profundo, más instintivo, como si una parte de ella hubiera estado esperando ese momento durante años sin admitirlo jamás. El detonante de todo no comenzó con la sombra en la cámara. Empezó horas antes, cuando ella caminaba por la mansión y sintió que algo faltaba. Un adorno que siempre estuvo sobre la mesa ya no estaba ahí. Era un objeto simbólico, un pequeño marco de plata donde guardaban una foto de su boda. Una foto que para ella representaba un pacto, un refugio, un principio. Aquella mañana el marco desapareció sin explicación. Ella creyó que la empleada lo había movido para limpiarlo, pero cuando preguntó, la mujer le aseguró que no había tocado nada. Podría haberlo ignorado, pero algo en esa ausencia despertó una inquietud leve, casi imperceptible, como el primer temblor que precede a un terremoto. Más tarde, cuando intentó encender la luz del pasillo norte, el interruptor no respondió. Pensó que era un desperfecto, algo eléctrico, nada fuera de lo común. Pero cuando revisó el tablero general con ayuda de uno de los empleados, descubrieron que el corte no era accidental. Alguien había desactivado esa zona de la casa manualmente. Una acción deliberada, hecha desde adentro, sin que nadie lo notara. Ella sintió como un escalofrío ascendía por su espalda, pero se obligó a creer que había una explicación lógica. Siempre la hay, hasta que llega un día en el que ya no la encuentras. Esa tarde también escuchó un ruido en el cuarto que su esposo aseguraba que no se utilizaba desde hace meses. Un sonido leve, como el roce de telas o el movimiento de una silla. Lo ignoró al principio, diciéndose que el viento podría haber empujado algo. Pero cuando pasó frente a la puerta cerrada, su corazón dio un salto inesperado, como si algo detrás de esa madera opaca la llamara por su nombre. No quiso abrir, no quiso saber. Prefirió avanzar y ocuparse de otras cosas, buscando refugio en la rutina para no mirar de frente la inquietud que crecía dentro de ella. La falta de un empleado también llamó su atención. Un hombre de confianza que trabajaba en la mansión desde hacía años renunció esa mañana sin previo aviso. No dio explicaciones, solo dejó una nota escrita a mano donde decía que necesitaba irse inmediatamente. Ella vio la caligrafía temblorosa, el trazo apresurado, la ausencia de despedidas. Algo en ese gesto le pareció demasiado abrupto, demasiado cargado de urgencia. Pero no insistió. No sabía que esa despedida era parte del mismo hilo invisible que comenzaba a envolverlo todo. Con cada uno de esos detalles, su intuición intentó hablarle, pero ella la silenciaba. Tenía miedo de mirar directamente a una verdad que podía destruir todo lo que había construido a su alrededor. Sin embargo, cuando cayó la noche y se encontró sola en la casa, aquellos momentos dispersos se juntaron como piezas de un rompecabezas que ya no podía ignorar. Fue eso lo que la hizo bajar las escaleras en silencio, encender la pantalla de seguridad y revisar las cámaras. No estaba buscando traiciones, ni buscando errores. Estaba siguiendo un impulso que se formó a partir de una suma de pequeñas cosas que, vistas por separado, parecían insignificantes, pero juntas creaban un mensaje claro. Algo dentro de su hogar había empezado a moverse sin que ella lo supiera. Y así llegó al momento frente a la pantalla, a la sombra, al perfil imposible, a la verdad que la esperaba paciente, escondida en la oscuridad de un pasillo donde nunca debería haber habido nadie. Lo que había visto en la cámara no era casualidad. Era la consecuencia inevitable de todos esos detalles que ahora tenían sentido. Ella tragó saliva, sintiendo como si un peso invisible se acomodara sobre sus hombros.
Su corazón sabía que estaba por enfrentar un camino del cual no podía regresarse. El detonante ya había sido activado y aunque quisiera detenerlo, era imposible. Las piezas seguían cayendo una tras otra, empujándola hacia la verdad que había estado escondida durante demasiado tiempo, esperando que ella, al fin, tuviera el valor de enfrentarse a ella. Ella sabía que debía detenerse, respirar, cerrar el monitor y esperar a que su esposo volviera, pero algo más fuerte que el miedo la empujó a seguir mirando. La cámara fija, instalada en un rincón que apenas había recordado que existía, mostraba un ángulo extraño del pasillo. Tomaba la parte donde la luz siempre parecía más tenue, incluso durante el día, como si esa zona de la casa guardara un secreto propio. Aquella noche esa penumbra se convertía en escenario de algo que el destino había decidido revelar sin más espera. Reprodujo la grabación desde minutos antes. Quería entender cómo había empezado todo. El video mostraba el pasillo vacío, la alfombra impecable, los marcos bien alineados. Nada se movía. Nada sugería que alguien estuviera a punto de cruzar aquella línea. Hasta que, sin previo aviso, una figura apareció en la esquina izquierda. No entró caminando. No abrió ninguna puerta. Simplemente surgió de la sombra, como si hubiese permanecido ahí, quieta, esperando el momento exacto para hacerse visible. Ese solo detalle le provocó un estremecimiento profundo. Nadie debería poder entrar de esa manera en su casa. Nadie debería tener tanta familiaridad con un espacio que ella conocía tan bien. La figura avanzó con pasos lentos, seguros, como quien recorre un camino propio. Su postura era erguida, pero había un cansancio en los movimientos, un desánimo en los hombros, una historia que se adivinaba en la forma en que arrastraba levemente un pie. Ella fijó los ojos en esa caminata, buscando respuestas en gestos minúsculos, intentando encontrar una pista que le dijera qué estaba viendo. Pero la cámara solo mostraba lo que podía ver, no lo que esa presencia significaba. El momento más aterrador llegó cuando la figura se detuvo justo debajo del sensor de movimiento. Era como si supiera exactamente dónde debía ubicarse para activar la grabación, como si conociera el funcionamiento completo del sistema. Ella tragó saliva. Su esposo era quien había instalado esa cámara años atrás, cuando la seguridad era su obsesión. Nadie más sabía cómo funcionaba ese equipo. Nadie más, excepto él. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero no por sospechar una infidelidad. Esto era distinto, más oscuro, más inexplicable. La figura levantó la mano lentamente y, sin mirar a la cámara, tocó la pared. Un gesto pequeño, íntimo, que ella reconoció al instante. Era una costumbre antigua, un hábito que su esposo tenía desde joven, tocar la pared con los dedos cuando estaba nervioso o indeciso. Ella sintió que el aire le fallaba. Su esposo no debería haber estado ahí. Él le había asegurado que estaba en una reunión en otro lugar de la ciudad, pero la figura había entrado a la mansión casi una hora antes de esa supuesta reunión. Ella apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. No sabía aún qué significaba eso, pero sabía que significaba algo. Cuando la figura llegó a la puerta del estudio, ocurrió lo inesperado. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, se abrió sin resistencia. No hubo clic, no hubo cerrojo que girara. Nada. Era como si la puerta lo hubiese estado esperando también. Ella sintió un nudo en la garganta. Su esposo mantenía ese cuarto bajo llave desde hacía meses, diciendo que era un espacio temporal de trabajo, un lugar que no necesitaba limpieza, un sitio al que solo él entraba. La empleada jamás recibió autorización para abrirlo, y ella tampoco. La cámara captó el interior por menos de un segundo, pero ese segundo bastó para estremecerla. No había archivos, no había muebles de oficina. Lo que vio fue una luz cálida, casi dorada, y el reflejo de algo que no alcanzó a distinguir. Parecía un cuadro, o quizá una foto grande, pero la imagen desapareció enseguida cuando la figura entró y cerró la puerta detrás de sí. Ella rebobinó el video, avanzó cuadro por cuadro, buscó cualquier detalle que le revelara qué había dentro del estudio, pero la calidad no ayudaba y el ángulo era demasiado limitado. Fue entonces cuando ocurrió algo que congeló toda su sangre. La figura desde dentro del cuarto volvió a abrir la puerta solo un poco. Su rostro no apareció, pero su mano sí, y esa mano dejó un sobre blanco en el piso del pasillo. Un sobre con su nombre escrito. No era escritura temblorosa, no era caligrafía desconocida, era su letra, una que ella conocía tan bien como conocía su propio nombre, la letra de su esposo. Ella sintió el pecho comprimirse, no sabía si debía llorar o gritar.
Pero lo que vino después fue todavía más inquietante. Antes de cerrar la puerta, la figura giró lentamente la cabeza hacia la cámara. No fue un movimiento casual. Fue intencional, deliberado, como si supiera exactamente dónde mirar, como si necesitara asegurarse de que ella estuviera observando. Aunque la sombra ocultaba la mayor parte del rostro, la forma del perfil, la línea de la mandíbula, la manera en que inclina levemente la cabeza, eran inconfundibles. Ella retrocedió un paso, incapaz de aceptar lo que veía. No podía ser él. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. No podía estar ahí después de lo que había sucedido. Porque la única persona que tenía ese gesto, esa postura y esa manera de inclinar la cabeza, estaba muerta. Ella quedó frente al monitor sin saber si seguía respirando. El mundo que conocía, ese que había construido cuidadosamente con cada gesto de amor, cada conversación, cada promesa compartida, empezó a desmoronarse desde dentro. Nada explotó de inmediato, nada se quebró con violencia. El derrumbe fue lento, casi silencioso, como esas grietas invisibles que avanzan por una pared durante años antes de que alguien note que la estructura ya no es segura. Esa clase de silencio era el que ahora llenaba la mansión. Ella acercó el rostro a la pantalla, buscando en cada píxel alguna señal que contradijera lo que había visto. Necesitaba creer que su mente la estaba engañando, que la luz había creado una ilusión, que la cámara estaba fallando, que cualquier explicación, por absurda que fuera, era más probable que la idea que comenzaba a formarse dentro de ella. Pero la imagen seguía ahí. La figura seguía siendo quien no debía existir, y el sobre en el suelo llevaba su nombre escrito con una caligrafía que conocía desde hacía años. No fue el pánico lo que la dominó. Fue una tristeza profunda, pesada, que se acomodó en su pecho como si siempre hubiera estado esperando el momento perfecto para manifestarse. Porque sin darse cuenta ella había acumulado silencios durante demasiado tiempo. Silencios que se parecían a la resignación. Silencios donde intentaba convencer al corazón de que no viera lo que ya sabía. Silencios que ahora se quebraban uno a uno, revelando todo lo que ella había ignorado para no destruir su vida. Reprodujo el video una vez más. Esta vez no buscaba respuestas, buscaba fuerza. El movimiento lento de la figura entrando al estudio se sentía como una puñalada emocional. Y lo que más la atormentaba no era la posibilidad de que su esposo hubiera mentido. Era la posibilidad de que todo lo que ella creía haber vivido junto a él hubiera sido apenas una parte de una verdad mucho más grande, una que él nunca tuvo el coraje de compartir. Cuando el video llegó al momento en que él, o la sombra que llevaba su forma, miró hacia la cámara, ella sintió que algo dentro de sí se quebraba. No era miedo. Era la certidumbre de que ese gesto no era casual. Era un mensaje, un llamado, una súplica incluso. Porque esa mirada, aunque borrosa, aunque tomada desde un ángulo imperfecto, transmitía una angustia que ella reconocía mejor que nadie. La angustia que él siempre intentó disimular para no preocuparla. Ella retrocedió lentamente la grabación cuadro por cuadro. En uno de los fotogramas, la sombra parecía inclinar la cabeza apenas un poco más. Ese gesto, ese movimiento tan pequeño, tan íntimo, tan único, la llevó directamente hacia una memoria que la atravesó con fuerza. Recordó la última noche que lo vio con vida. La forma en que él inclinó la cabeza al despedirse de ella, como si quisiera decirle algo que las palabras no lograban expresar, como si quisiera dejarle un mensaje sin pronunciarlo. En ese momento ella no entendió ese gesto, pero ahora lo recordaba con una claridad dolorosa. El silencio a su alrededor se volvió más denso. Ella sintió que el suelo bajo sus pies perdía firmeza. No sabía si estaba a punto de descubrir una mentira construida durante años o una verdad tan devastadora que su mente aún no lograba procesar. Pero lo que sí sabía era que el caos que la rodeaba no era nuevo. Estaba hecho de pedazos que siempre habían estado ahí, escondidos bajo la rutina, disfrazados de normalidad, ocultos detrás de la prudencia con la que él siempre manejó su pasado. Mientras la imagen permanecía congelada en la pantalla, ella se preguntó cuántas cosas había elegido no ver, cuántas veces justificó ausencias, cuántas veces aceptó explicaciones débiles, cuántas veces su corazón le pidió que prestara atención y ella lo silenció para preservar la ilusión de estabilidad. Ahora esa estabilidad se desmoronaba sin que ella pudiera detenerlo. Respiró hondo y se obligó a analizar la grabación de nuevo. Esta vez buscó detalles que antes su mente, bloqueada por el shock, no había procesado. El modo en que la figura abría la puerta, la forma en que caminaba hacia el estudio,
el leve temblor en la mano que dejó el sobre en el piso. Ese temblor no era un fallo de la cámara, era real. Y ella recordaba perfectamente que su esposo, semanas antes de su muerte, había desarrollado un ligero temblor en la mano derecha, producto del estrés constante que cargaba sin compartir con nadie. Cada pequeña coincidencia alimentaba la duda, y esa duda crecía como un veneno suave pero persistente en su interior. Lo que la atormentaba no era solamente la idea de que alguien pudiera estar suplantándolo. Era el pensamiento de que quizá él nunca se había ido por completo, que quizá había verdades que jamás debieron enterrarse, que el pasado que ella creyó haber cerrado con lágrimas era una puerta que aún no se había cerrado del todo. El silencio de la mansión se volvió insoportable. Cada sombra parecía observarla. Cada rincón parecía esconder algo que no alcanzaba a ver. Y en medio de ese peso insondable comprendió que había una sola cosa que podía hacer. Debía encontrar ese sobre. Debía leer lo que él había dejado. Porque la verdad, por más dolorosa que fuera, ya estaba en movimiento. Y detenerla era imposible. Ella sabía que no podía seguir mirando la misma grabación eternamente, pero sus manos se negaban a abandonar el monitor. El sobre con su nombre seguía allí, en ese pasillo oscuro que parecía más un umbral que un simple corredor. Aún así, obligó a su mirada a moverse hacia la lista de archivos. Necesitaba encontrar algo más, algún rastro que confirmara que no estaba perdiendo la razón. Cuando revisó las grabaciones anteriores, notó algo inquietante. Había un archivo antiguo que nunca había visto. Estaba marcado con una fecha de meses atrás, justo antes de que su esposo muriera. El nombre del archivo no decía nada más que Sala Oeste 3. Un título neutro, casi irrelevante, pero la fecha la golpeó por dentro. Era el día en que él salió de la mansión por última vez. Su corazón dio un salto. Dudó por un instante, como si abrirlo fuera a cambiar algo irreversible. Aún así, lo seleccionó. El video comenzó sin nada especial. Un espacio vacío, ligeramente iluminado, donde no aparecía nadie. Todo era estático, inofensivo, casi aburrido. Pero ella sabía que ese archivo no podía estar ahí por casualidad. Avanzó unos segundos. Nada. Avanzó un minuto. Silencio total. Estaba a punto de cerrarlo cuando escuchó un sonido detrás del ruido blanco. Una vibración, una respiración, un susurro tan suave que parecía mezclarse con el zumbido eléctrico del equipo. Retrocedió. Subió el volumen lentamente. Y ahí estaba. Una frase corta quebrada por interferencias, captada por un micrófono que no debería haber estado activado. Escuchó de nuevo. Su piel se erizó. La voz, aunque distorsionada, era inconfundible. Era su esposo. Decía algo apenas audible. Ella no puede enterarse aún. La frase se quedó suspendida en el aire como un golpe directo al pecho. La reconoció. No porque la hubiera escuchado antes, sino porque su tono, su ritmo, su forma de pronunciar cada palabra pertenecían al hombre que conoció, al hombre que amó, al hombre cuya ausencia la había marcado profundamente. Ella pausó el video incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿A quién le hablaba? ¿Por qué decía eso? ¿De qué debía protegerla? ¿Y por qué había un micrófono encendido en una sala donde no había cámaras visibles? Revisó la esquina superior de la grabación y vio un ligero destello. Una luz diminuta que indicaba un dispositivo que ella nunca había autorizado. Algo grabó aquella conversación. Algo o alguien decidió dejar esa prueba guardada justo ahí. Reprodujo la parte siguiente. La voz de su esposo volvió a sonar, esta vez más clara. Prométeme que guardarás el secreto. Hubo un silencio breve, y luego otra voz respondió con un tono casi apagado. Una voz que ella no reconoció. No parecía de un empleado, no parecía de nadie cercano. La respuesta apenas se distinguía entre los ruidos de fondo. Lo haré, pero no por usted. Lo haré por ella. El corazón de ella latió con fuerza. Aquella frase la atravesó profundamente. Esa voz desconocida sabía quién era ella. Sabía que algo debía ser ocultado. Sabía que había un secreto que la involucraba directamente. Y aún así, siguió obedeciendo a su esposo incluso después de su muerte. ¿Quién podía ser esa persona? ¿Por qué había aceptado involucrarse? ¿Qué sabían ambos que ella nunca supo? La grabación continuó. El sonido se volvió más irregular, como si el micrófono estuviera fallando o como si alguien hubiese intentado borrar parte del audio sin éxito. Pero hubo una última frase que quedó registrada con mayor nitidez, como si el destino quisiera asegurarse de que ella la escuchara. Cuando llegue el momento desapareces.
Esa frase cayó sobre ella como una losa imposible de mover. ¿Desaparecer quién? ¿Desaparecer por qué? ¿Y qué momento era ese? El tono era tenso, autoritario, cargado de urgencia. Su esposo no hablaba así con nadie, ni siquiera en situaciones de extremo estrés. Sonaba como un hombre al borde de algo que no sabía cómo enfrentar. Un hombre que había perdido el control de una situación que él mismo había creado. Ella avanzó unos frames más y la pantalla se quedó en negro. El archivo terminaba ahí, ni un segundo más. Como si alguien hubiera recortado la grabación en el punto exacto donde la verdad se volvía demasiado peligrosa para quedar registrada. Se quedó mirando la oscuridad de la pantalla mientras una mezcla de confusión, rabia y miedo se abría paso en su interior. Las lágrimas no salieron. No podía llorar todavía. La sorpresa la mantenía suspendida en una especie de limbo emocional donde no sabía qué pensar. Lo más desconcertante era que su esposo nunca dejó grabaciones. Nunca permitió dispositivos ocultos en la mansión. Él odiaba la idea de ser espiado. Sin embargo, ahí estaba su voz, atrapada en un archivo que no debía existir. Y había otra voz. Una persona que claramente seguía órdenes. Una persona que todavía podría estar cerca. Una persona que tal vez nunca se fue. Ella entendió entonces que lo que vio en la cámara esa noche no era una ilusión, ni un error técnico, ni un engaño del cansancio. Era la pieza final de una red de secretos que había comenzado mucho antes de su muerte. Y ahora esos secretos se abrían paso hacia la superficie, uno por uno, reclamando ser descubiertos. El miedo ya no era suficiente para detenerla. Había cruzado una línea invisible, esa frontera interna donde la necesidad de saber supera cualquier temor. Se levantó del asiento con lentitud, sintiendo cómo cada paso parecía retumbar en la mansión silenciosa. El aire estaba más pesado, como si la casa misma reconociera que algo estaba por ser revelado. Ella sabía que no podía quedarse paralizada frente al monitor. Si quería respuestas, debía buscarlas con sus propias manos, aun cuando esas respuestas tuvieran el poder de destrozar lo que quedaba de su mundo. Caminó hacia el pasillo donde la figura había dejado el sobre. A cada paso, la sombra proyectada en la pared parecía moverse un poco más lenta de lo normal, como si el espacio entero la observara. Se detuvo frente a la puerta del estudio y su corazón comenzó a palpitar con fuerza. Ese cuarto había sido siempre un territorio prohibido, un lugar que su esposo mantenía herméticamente cerrado, excusándose en asuntos laborales. Ahora, con la imagen de la figura entrando allí sin resistencia, ella comprendía que nunca había sido cuestión de trabajo. Era una habitación diseñada para contener algo que jamás debía salir a la luz. Antes de entrar, miró al piso. El sobre seguía ahí, perfectamente colocado en el punto exacto donde la figura lo había dejado. Ella lo recogió con cuidado, casi esperando que estuviera caliente o que guardara algún tipo de energía que confirmara lo imposible. El papel estaba intacto, sin arrugas, sin marcas. La caligrafía era la de su esposo, pero el trazo tenía un peso distinto, como si hubiera sido escrito desde un estado de enorme tensión. Aún así, no lo abrió. No todavía. Algo dentro de ella sabía que para entender ese mensaje, primero debía entender la magnitud del secreto que él había intentado dejarle. Giró la perilla del estudio. Sorprendentemente no estaba cerrado. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando un interior que no se parecía en nada a lo que ella esperaba. No había archivadores, no había carpetas, no había mapas ni documentos importantes. Era una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una luz cálida que provenía de un único foco en el techo. En el centro había un mueble cubierto por una tela gruesa. Y en la esquina, casi escondida, una caja metálica con una cerradura rota. Cerró la puerta detrás de ella. El silencio dentro del cuarto era tan profundo que podía escuchar su propio pulso. Avanzó hacia la caja y se agachó. La cerradura parecía haber sido forzada por dentro, no por fuera, como si alguien hubiera intentado salir de ese encierro antes de que ella encontrara la habitación. Abrió la tapa con cuidado y encontró documentos doblados, algunos rotos en los bordes, otros con manchas de humedad. Las primeras hojas parecían informes médicos. Vio su nombre en una de ellas y sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Eran análisis, fechas, diagnósticos que nunca había recibido. No entendía por qué su esposo tenía todo eso escondido. Nunca había estado enferma, al menos no que ella supiera. Revisó otro conjunto de papeles. Eran planillas de la mansión, dibujos del sistema eléctrico, mapas del cableado. En uno de ellos estaban marcadas con tinta roja las zonas donde había cámaras ocultas. Algunas ella conocía, otras no.
Y en la parte inferior del plano, una nota escrita con letra de su esposo decía: «Solo activar si es absolutamente necesario». Ella tragó saliva. ¿Activar qué? ¿Por qué él necesitaba cámaras ocultas en su propia casa? ¿Qué estaba vigilando? Se levantó y caminó hacia el mueble cubierto por la tela. La retiró con un movimiento lento, casi temeroso, y debajo encontró un espejo antiguo, grande, con un marco de madera tallada. No era un mueble decorativo. Era un espejo de observación bilateral, del tipo que se usa en interrogatorios o habitaciones de vigilancia. Su corazón se encogió. Miró detrás del espejo y descubrió una abertura en la pared. Una cavidad estrecha, como un pasadizo. Alzó el rostro hacia la oscuridad y por un instante creyó escuchar una respiración suave, como si alguien hubiera estado ahí hace poco, observando a través del espejo. Se acercó más. Dentro del pasadizo había un pequeño dispositivo, una grabadora portátil antigua, de esas que solo se activan con sonido. La tomó entre sus manos. No sabía si funcionaría, pero había sido colocada allí por una razón. Pulsó el botón de reproducción. Al principio solo escuchó ruido, estática, pasos lejanos. Y luego, la voz de su esposo otra vez, susurrando algo que la dejó temblando. Decía: «Si ella llega a descubrirlo, todo habrá terminado». Ella sintió como su cuerpo se estremecía desde dentro. La frase, a diferencia de la del primer video, no estaba cargada de miedo ni culpa. Tenía un tono de resignación, como si él supiera que el día en que ella encontrara esa habitación ya no habría nada más que ocultar. Sostuvo la grabadora contra el pecho, respirando con dificultad. Era evidente que su esposo había creado un laberinto de secretos dentro de su propia casa. Secretos que la involucraban directamente. Secretos que quizá tenían que ver con su muerte. Secretos que ahora ella estaba obligada a enfrentar. Miró el sobre nuevamente. Lo sostuvo con ambas manos. Sabía que dentro de él estaba la pieza clave, pero también sabía que el contenido tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Y aún así, estaba lista. Porque una mujer que decide saber la verdad ya no le teme a nada. Ella salió del estudio con el sobre aún cerrado entre las manos. Caminó por el pasillo lentamente, como si cada paso la acercara a una versión de su vida que nunca imaginó enfrentar. El peso del papel parecía aumentar con cada inspiración. No sabía si lo que estaba por leer la liberaría o la hundiría más en el silencio que ya la rodeaba. Aún así avanzó. No podía retroceder. Había visto demasiado, había escuchado demasiado. Y ahora solo quedaba seguir adelante, aunque el camino la obligara a romper recuerdos que alguna vez fueron su refugio. Llegó a la sala principal. El eco de sus pasos en el piso de mármol hacía que la mansión pareciera más grande, más fría, más ajena. Se detuvo en el centro del cuarto, observando alrededor como si esperara que él apareciera en cualquier momento. Pero el único sonido era el leve zumbido del sistema eléctrico, un murmullo que parecía acompañarla desde que comenzó esta búsqueda. Colocó el sobre la mesa de madera y apoyó ambas manos a los lados, intentando encontrar fuerza en la firmeza del material. No sabía si debía abrirlo primero o si debía enfrentar lo que había fuera del sobre. El monitor de seguridad seguía encendido. La luz azulada iluminaba parte del pasillo. Ella se acercó y lo observó con atención, buscando otra pista, otro movimiento, cualquier señal que confirmara su juicio. Rebobinó las imágenes una vez más, no para encontrar detalles nuevos, sino para asegurarse de que no había imaginado nada. La figura seguía ahí, el gesto seguía siendo el mismo. La mano seguía temblando y el sobre, ese sobre idéntico al que tenía entre sus manos, seguía apareciendo en la grabación. La cámara mostraba un momento que se sentía como un punto sin retorno. Algo dentro de ella le susurraba que la figura no era una simple ilusión, que no era un error del sistema, que no era un impostor. Y cada vez que esa idea tomaba forma, un nudo más grande se formaba en su garganta. No podía admitirlo aún. No podía darle palabras a un pensamiento que desafiaba cualquier lógica. Sin embargo, su intuición insistía en que la verdad estaba más cerca de lo que creía. Respiró profundamente, acercó una silla y se sentó frente al sobre. No tenía prisa. Quería entender qué significaban esas coincidencias imposibles. Cerró los ojos por unos segundos y dejó que la memoria le mostrara lo que había evitado analizar. Recordó la última conversación con su esposo, la tensión en su voz cuando le dijo que había cosas que debía resolver solo. Recordó su mirada esquiva, la manera en que la abrazó con una mezcla de urgencia y miedo. Recordó incluso cómo se detuvo un momento antes de cerrar la puerta aquel día,
como si quisiera decir algo más y no pudo hacerlo. En su momento, ella interpretó ese gesto como una despedida dolorosa. Ahora se preguntaba si había sido una advertencia disfrazada de ternura. Abrió los ojos y tomó el sobre. El sello se abrió con un sonido suave, casi frágil. Dentro encontró una sola hoja doblada en 3 partes. La desplegó lentamente, temiendo lo que pudiera leer. Pero antes de que sus ojos alcanzaran el contenido, un sonido la interrumpió. Fue un golpe, leve pero claro, proveniente del corredor exterior de la sala. Ella se quedó inmóvil. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien hubiera golpeado suavemente la pared o una puerta. Se levantó y caminó hacia el origen del ruido. No había viento, no había ventanas abiertas, no había nadie en la casa más que ella. Avanzó con cuidado hasta el pasillo y vio algo que la obligó a detenerse. La puerta del estudio estaba entreabierta. Ella estaba segura de haberla cerrado, absolutamente segura. El aire alrededor de esa puerta se sentía más frío, como si el cuarto exhalara algo que había estado guardando. La respiración de ella se aceleró, tomó valor y avanzó, empujando la puerta con la punta de los dedos. La habitación estaba vacía, pero la tela que cubría el espejo bilateral ahora estaba en el suelo, como si alguien la hubiera retirado. El pasadizo detrás del espejo estaba oscuro, pero algo en esa oscuridad parecía vibrar, como si hubiera un movimiento leve, una presencia que retrocedía al sentirla entrar. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía convencer a su mente de aceptar lo que sus sentidos comenzaban a registrar. Todo lo que había visto en la cámara, todo lo que había escuchado en el audio, todo lo que había descubierto en ese estudio apuntaba hacia una misma dirección. Su esposo había ocultado algo tan profundo, tan significativo, que incluso después de su muerte seguía actuando dentro de esa casa. Regresó a la sala con pasos temblorosos. La hoja que había quedado abierta sobre la mesa la esperaba, con palabras escritas en la letra inconfundible de él. Pero antes de leerlas, comprendió que ese no era el único enfrentamiento que debía hacer. Había otro, uno que no podía evitar más. Miró hacia el pasillo una vez más, hacia la cámara encendida, y, por primera vez en toda esa noche, decidió hablar en voz alta, como si supiera que alguien estaba escuchando. Dijo su nombre, y la casa respondió con un silencio tan profundo que solo podía significar una cosa. Él seguía ahí, de algún modo. Ella regresó a la mesa con las piernas tensas, como si cada paso fuera una decisión que pesaba años. La hoja seguía ahí, abierta, esperando. La caligrafía de su esposo parecía más firme en unas líneas y más temblorosa en otras, como si hubiera escrito con urgencia y al mismo tiempo con un cuidado doloroso. Se sentó frente a la mesa, respiró hondo y obligó a sus ojos a seguir las palabras que parecían querer deshacerse en el papel. Mi amor, si estás leyendo esto significa que ya viste más de lo que quería mostrarte y menos de lo que necesitabas saber. No pude contarte todo en vida, no porque no confiara en ti, sino porque estaba intentando protegerte de algo que nunca debió tocar nuestra puerta. Leyó cada línea sintiendo una mezcla de angustia, incredulidad y una suavidad que provenía de reconocer el tono afectuoso que él siempre utilizaba cuando quería que ella lo entendiera sin condiciones. Sabes lo que he cargado desde antes de conocerte. Sabes que nunca fui un hombre completamente libre. Pero hay cosas que jamás revelé. No porque no merecieras la verdad, sino porque temí lo que esa verdad podría hacerte. Lo que podría hacer a los dos. Ella frunció el ceño. Su esposo, cuando hablaba de su pasado, era siempre vago, impreciso, como si hubiera capítulos enteros que prefería dejar enterrados. Ella lo aceptó así, pensando que el amor a veces crece también sobre lo que no se pregunta. Ahora veía que quizá debió haber preguntado más. Mi muerte no fue un accidente. Y tampoco fue como te contaron. Las palabras la golpearon en el pecho. Ella dejó de respirar por un segundo, como si todo su cuerpo necesitara detenerse para procesar esa frase. Su esposo siempre había sido cuidadoso. Nunca tomaba riesgos innecesarios. Y sin embargo, había muerto en un evento que las autoridades describieron como inesperado, inevitable. Un error trágico. Ahora, él borraba esa versión con una sola línea. Hay personas que querían lo que guardaba en esta casa. No era dinero. No eran documentos de negocios. Era algo más antiguo que cualquiera de tus dudas y más peligroso que cualquier secreto que hayas imaginado. Durante años mantuve ese algo oculto, esperando el momento adecuado para destruirlo o para entregarlo a alguien que lo entendiera. Nunca pensé que ese alguien terminaría siendo tú. Ella se cubrió la boca con una mano. Temblaba.
No quería ser heredera de un secreto que no entendía, pero tampoco podía retroceder. Ya era tarde. No estoy vivo. No puedo estarlo. No fue ese el mensaje que quise dejar con las cámaras. Lo que viste no fue mi cuerpo. Fue la última parte de mí que seguía cumpliendo su deber. Una presencia que no supe dejar ir. Una sombra que quedó atrapada entre lo que debía hacer y lo que no me atreví a decirte. Ella sintió las lágrimas presionando detrás de los ojos, pero no cayeron. No aún. Respiró hondo, intentando entender lo imposible. Su esposo estaba diciendo que lo que caminaba por la mansión no era él como hombre, pero tampoco era un intruso. Era algo suyo, un eco, una energía, un fragmento de voluntad que siguió viviendo más allá del cuerpo. No temas lo que viste. Temas lo que significaba si jamás lo hubieras visto. Yo no volví para asustarte. Volví para guiarte hacia lo que debía ser encontrado, hacia lo que yo nunca pude enfrentar solo. Ella tragó saliva mientras seguía leyendo. Cada línea parecía un paso más hacia la profundidad de un túnel sin luz. Lo que está en esta casa no es solo mío, te pertenece ahora. Y ese pasadizo detrás del espejo, esos documentos, esas cámaras ocultas, todo eso fue parte de un intento desesperado por mantenerte fuera del peligro. Pero ya no puedo protegerte desde donde estoy. Ahora debes ser tú quien decida qué hacer con lo que descubrirás. Ella sintió que el aire se espesa. Su esposo nunca había escrito algo así. Nunca había hablado con tanto peso, con tanto dolor, con tanta urgencia. La voz que escuchaste en la grabación no era de un enemigo. Era de alguien que me ayudó a mantener este secreto. Alguien que todavía está aquí, en esta casa, esperando que lo encuentres. Él no te hará daño. Está aquí por una promesa que hizo. Una promesa para protegerte a ti cuando yo ya no pudiera hacerlo. Ella cerró los ojos por un instante. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué seguía escondido? El secreto que guardé no es una persona, es una verdad sobre ti, sobre tu origen, sobre algo que nunca supe cómo decirte sin romper tu corazón. El papel tembló entre sus manos. Aquella frase la atravesó con una fuerza brutal. ¿Su origen? ¿Qué podía tener ella que estuviera ligado a todo esto? Te busqué durante años antes de encontrarte, y cuando lo hice, supe que eras la única persona capaz de soportar lo que yo no pude. Tu vida antes de conocerme no fue un accidente. Nada fue un accidente. Fuiste llevada a lugares, protegida por personas que sabían lo que serías algún día. Ella dejó escapar un suspiro largo, incrédulo, casi doloroso. Mi amor, tú no fuiste la mujer que yo elegí. Eres la mujer que fui obligado a proteger. Y lo haría 1000 veces más. Ella apoyó la mano sobre la mesa para no perder el equilibrio emocional. Sentía el peso de todas esas revelaciones cayendo sobre su mundo sin descanso. Cuando llegues al último cuarto, cuando encuentres lo que dejé atrás, entenderás quién eres realmente. Y también entenderás por qué nunca te dije la verdad. El final de la carta decía: perdóname por no haber sido valiente antes. Ahora te toca a ti serlo. Todo depende de lo que decidas hacer con lo que aún no viste. Ella quedó inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo que acababa de cruzar la última frontera. El secreto ya no era suyo, el pasado ya no estaba enterrado, y su vida ya no era la misma. Ella permaneció sentada frente a la carta durante largos segundos que parecían no pertenecer al tiempo real. No había sonido, no había movimiento, no había siquiera pensamiento. Era como si su alma necesitara un espacio vacío para absorber la magnitud de lo que acababa de descubrir. Después de tantos años creyendo que su vida estaba construida sobre certezas, ahora todo era un campo abierto donde la verdad avanzaba con el peso de una tormenta. Cuando finalmente pudo respirar, sintió el temblor recorrerle el cuerpo desde la garganta hasta los dedos. La primera lágrima no cayó enseguida. El llanto tardó en llegar, como si el dolor tuviera que abrirse paso a través de capas profundas de incredulidad y miedo. Pero cuando por fin la primera lágrima resbaló por su mejilla, el resto la siguió con una fuerza que la obligó a inclinar el rostro entre las manos. No lloraba por él. No lloraba por la mentira. Lloraba por la versión de sí misma que aún creía que todo en su vida había sido producto de decisiones propias y no de destinos escritos antes de que pudiera alzar la voz. Se recostó en el respaldo de la silla y dejó que la respiración se volviera más lenta. El aire parecía rasparle la garganta. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento aún mayor, uno que no sería fácil de aceptar ni comprender. Pero aún así, algo dentro de ella comenzaba a despertarse. Una fuerza que no había sentido antes.
Una comprensión sutil que la obligaba a dejar de verse como víctima y comenzar a verse como protagonista de una historia que apenas estaba revelando su verdadero rostro. Recordó la voz de su esposo en la grabación, aquella frase casi apagada que hablaba de protegerla. Por primera vez comprendió que ese hombre, a quien había amado durante tanto tiempo, había cargado un peso que jamás compartió con ella. No por egoísmo, no por desconfianza, sino por miedo a que la verdad la destruyera antes de estar lista para enfrentarla. Ese pensamiento la atravesó con una mezcla de rabia y ternura. Rabia por haber sido mantenida en la oscuridad. Ternura por entender que él había actuado desde un amor tan grande que nunca supo transformarlo en palabras. A medida que el llanto cedía, una claridad comenzó a tomar forma. Ya no había lugar para el miedo, tampoco para la negación. Lo que estaba ocurriendo dentro de ella era una transformación lenta pero profunda. Sentía como una parte de sí misma se levantaba desde el polvo de la tristeza para dar lugar a algo más firme, más consciente. Esa parte le hablaba desde dentro, diciéndole que no debía huir, que había llegado demasiado lejos como para detenerse, que la verdad, por más dolorosa que fuera, tenía un propósito que aún no comprendía. Se levantó de la silla con las piernas temblorosas. Caminó hacia el espejo bilateral en el estudio y se miró. No se reconoció del todo. La mujer que estaba ahí parecía más fuerte, más despierta, más dispuesta a cargar con lo que viniera. Observó sus ojos hinchados, pero también descubrió una determinación que nunca había visto en sí misma. Entendió que todo lo vivido, cada sombra captada por las cámaras, cada palabra oculta en la grabación, cada gesto que había ignorado, la había traído a ese punto exacto. Era como si su vida hubiera sido moldeada para este instante. El eco de sus pasos resonó en la habitación. Se acercó lentamente al pasadizo detrás del espejo, escuchando con atención el silencio profundo que emanaba de su interior. No era un silencio vacío, era un silencio cargado de significado, como si ese espacio guardara una verdad que llevaba demasiado tiempo encerrada. Su esposo mencionó un cuarto final, un último lugar donde todo se revelaría. Ese cuarto, sabía ahora, no era una simple habitación, era el corazón del secreto. Apoyó la mano sobre la pared y por primera vez no sintió miedo. Lo que sentía era algo distinto, algo parecido a valor. Un valor que nacía del reconocimiento de que la verdad, por devastadora que fuera, tenía un lugar dentro de ella. Que ya no era la mujer que necesitaba que otros la protegieran, que ya no necesitaba que las respuestas le fueran entregadas suavemente. Estaba lista para enfrentarlas, sin importar lo que descubriera. Se alejó del espejo y volvió a la mesa para tomar la carta una vez más. La leyó de principio a fin, permitiendo que cada palabra se asentara en ella. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo, como quien guarda una llave que abrirá una puerta definitiva. Luego respiró hondo y caminó hacia el pasillo oscuro que la conducía al último cuarto. Cada paso parecía un renacimiento. Cada respiración era un recordatorio de que estaba cruzando un umbral emocional donde el dolor ya no la detenía, sino que la impulsaba hacia adelante. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ya no era un latido temeroso. Era un ritmo decidido, firme, consciente. Mientras avanzaba, se dio cuenta de algo que no había percibido antes. El miedo sigue estando ahí, pero ya no era su dueño. Era simplemente un acompañante en el camino hacia una verdad que había esperado demasiado tiempo para salir a la luz. Se detuvo frente a la puerta al final del pasillo. No sabía qué encontraría detrás, pero sabía que debía abrirla. Porque la catarsis no es solo llorar lo perdido. Es entender finalmente que lo que se rompe también abre espacio para lo que puede nacer. Ella permaneció unos segundos frente a la puerta final. No había luz viniendo de abajo, ninguna sombra filtrada por los bordes, ningún sonido que delatara movimiento al otro lado. Era una puerta simple, sin ornamentación, como si hubiese sido hecha así a propósito para disimular su importancia. Aún así, algo en su presencia era distinto a cualquier otra puerta de la mansión. Parecía casi viva, como si guardara la respiración junto a ella, esperando que tomara su decisión. Apoyó la mano sobre la madera y sintió el frío penetrar su piel. El contacto la estremeció no por el clima de la casa, sino por la certeza de que ese cuarto era el destino de todo lo que había descubierto. Giró la perilla lentamente. El sonido metálico fue suave, casi respetuoso, como si la puerta reconociera que había llegado el momento que su esposo había temido y esperado al mismo tiempo. La abrió. El cuarto estaba vacío. No había muebles, no había cajas, no había imágenes ocultas ni documentos secretos. Lo único que había era una luz tenue en el techo,
encendida desde quién sabe cuánto tiempo, iluminando un espacio completamente desnudo. Parecía imposible que un lugar tan sencillo pudiera cargar con un misterio tan grande. Dio un paso adentro, luego otro. El sonido de sus propios pasos resonó suavemente, rebotando en las paredes sin encontrar oposición. Justo en el centro del cuarto había una pequeña mesa de madera. Sobre ella, un objeto. No era una carta, no era una foto, no era un recuerdo físico de su esposo. Era una cámara. Una de las cámaras antiguas de seguridad de la mansión, desconectada, sin cables, sin energía visible. Era idéntica a las que él había instalado años atrás, pero esta tenía algo diferente. Un pequeño símbolo grabado en un lateral. Un símbolo que nunca había visto. Caminó hasta la mesa. Tomó la cámara con ambas manos, sintiendo su peso frío y metálico. No parecía algo especial. No parecía guardar ninguna revelación. Pero cuando la giró instintivamente para ver si había algo escrito en la parte inferior, encontró una pequeña frase tallada con mano firme. Era la letra de su esposo. La frase decía: «Tú eres la otra mitad del secreto». Ella sintió como el corazón se le detenía por un segundo. No había indicaciones. No había un manual. Solo una declaración que parecía incompleta y perfecta al mismo tiempo. Observó el cuarto vacío y comprendió algo que ninguna cámara del mundo podría haber mostrado. Su esposo no escondió ese cuarto para ocultar un objeto. Lo escondió para revelarle a ella lo que nunca pudo decirle en vida. Que la verdad no estaba en las sombras que vio, ni en la figura que recorrió los pasillos, ni siquiera en la carta que había leído con el alma en la garganta. La verdad estaba en ella. Su origen, su historia, su papel en una cadena de secretos que comenzó mucho antes de que sus vidas se cruzaran. El cuarto era un espejo sin reflejo. Un espacio donde no había nada más que la invitación a mirar hacia adentro. Allí entendió que todo lo que había visto era apenas una guía. Su esposo no la había dejado sola para revelarle un misterio material. La había dejado sola para revelarle su propósito. Él había sido la primera mitad del secreto. Ella era la segunda. Y la cámara sobre la mesa desconectada era el símbolo de que ahora era ella quien debía decidir qué hacer con ese legado. Respiró profundamente y miró hacia la puerta abierta detrás de ella. La mansión estaba silenciosa. No había sombras moviéndose. No había figuras caminando. No había señales del eco que había visto aquella noche. Por primera vez, sintió que la presencia que la había acompañado desde el momento en que encendió el monitor se retiraba, como si su esposo, o lo que quedaba de él, hubiera dado su última instrucción. Ella colocó la cámara sobre la mesa nuevamente y se quedó inmóvil unos segundos. El silencio dentro de ese cuarto tenía un peso distinto, pero no era opresivo. Era un silencio de despedida, un silencio de cierre, un silencio que le decía que, aunque no entendiera del todo quién era ahora ni lo que debía hacer, la primera etapa del secreto había terminado. Caminó hacia la puerta. Antes de cruzarla se volvió una última vez y observó la habitación vacía. Nada más quedaba por descubrir allí, pero entendió que, aunque ese cuarto estaba vacío, el secreto seguía vivo dentro de ella. Salió. Cerró la puerta suavemente. Ya no necesitaba cámaras. Ya no necesitaba respuestas externas. La verdad estaba dentro de sí, esperando el momento en que pudiera abrazarla sin miedo. Mientras caminaba por el pasillo, sintió una calma que nunca había sentido desde que comenzó esa noche. No era paz completa, pero era un inicio. Sabía que aún quedaba un largo camino, que tendría que enfrentar lo que venía después, pero también sabía que no estaba sola. De algún modo, él seguía allí, no en sombras ni en grabaciones, sino en el eco de lo que había construido con ella. Y por primera vez desde que encendió el monitor, apagó la cámara. No porque quisiera huir de la verdad, sino porque estaba lista para caminar hacia ella sin necesitar que nada la guiara. Para cerrar esta historia, recuerda que a veces la verdad llega cuando menos la esperamos, pero justo cuando más la necesitamos. Así como ella encontró el valor para enfrentar su propio destino, cada uno de nosotros también guarda secretos, heridas y revelaciones que solo se iluminan cuando tenemos la fuerza de mirar hacia adentro. Si esta narración te tocó, si disfrutas de historias llenas de emoción, misterio y verdades que transforman, te invito a suscribirte a Voces de la Verdad. Aquí siempre encontrarás un nuevo relato que te hará sentir, pensar y acompañarnos hasta el final. Gracias por escuchar. Quédate cerca porque aún tenemos muchas historias profundas para compartir contigo.